A quienes están escuchando este estudio, Dios los bendiga nuevamente. En esta clase estudiaremos el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en donde encontraremos un punto crítico en el ministerio del Señor Jesús, ya que se comienzan a manifestar situaciones que tienen su origen en la incredulidad de algunos, mientras que Jesús no desiste para mantener la convicción de otros. Comencemos con la situación que está viviendo Juan el Bautista. Él, en este momento del ministerio de Jesús, se encuentra preso, posiblemente en la fortaleza de Maqueronte, al este del Mar Muerto. Como dato histórico y geográfico, Maqueronte es el nombre de una antigua fortaleza que se ubicaba en la cumbre de una colina en la antigua Perea, lo que hoy conocemos como Jordania. Se localizaba en las montañas de Moab, al este del Mar Muerto, y a unos 25 kilómetros aproximadamente del río Jordán. En ella tuvo lugar el encarcelamiento y la posterior ejecución de Juan el Bautista. Originalmente la fortaleza fue construida por el rey Asmoneo Alejandro Janeo, alrededor del año 90 a.C. Fue destruida por Aulo Gavinio, general de Pompeyo, en el año 57 a.C., pero fue Herodes el Grande quien la reconstruyó como un puesto militar para defender sus territorios al este de Jordán alrededor del año 30 a.C. A la muerte de Herodes el Grande, la fortaleza pasó a manos de su hijo Herodes Antipas, quien gobernó Perea y Galilea desde el año 4 a.C., y fue durante su gobierno cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Tras la muerte de Herodes Antipas, Maqueronte pasó a manos de Herodes Agripa hasta su muerte en el año 44, fecha en la cual la fortaleza fue defendida por una guarnición romana. Una vez que Jesús termina de dar las instrucciones que vimos en la clase anterior a sus discípulos, él continuó enseñando y predicando en las ciudades en las que vivían sus discípulos. El capítulo continúa la historia mencionando que Juan se encontraba en la cárcel y escuchando los hechos que realizaba Cristo envió a 2 de sus discípulos. Esto nos indica que aún había personas que mantenían su lealtad hacia Juan el Bautista y no se sentían inclinados a abandonarlo en este momento que estaba pasando. Pero lo importante viene con la pregunta que él manda, que encontramos en el versículo 3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Con esta pregunta parece que se nos presenta cierta incredulidad por parte de Juan el Bautista, y para alguno de nosotros puede ser sorpresiva esta situación, ya que él mismo fue testigo de la revelación sobrenatural que se manifestó durante el bautizo de Jesucristo, ya que recordemos que durante ese evento estuvo presente la voz del Padre, la presencia del Hijo y el Espíritu Santo descendiendo a la vida del Señor. Incluso Juan, el discípulo amado, da testimonio en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 29, que Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él». Este testimonio que Juan da pareciera sumamente injusto con la situación que se estaba viviendo ahora, pero existen 2 posibles razones por las cuales Juan el Bautista se encontraba con este pensamiento. El primero era por su situación física. Él se encontraba encarcelado, y al encontrarse en esa situación, es probable que exista un desgaste físico, mental e incluso espiritual. Y el segundo es por las cosas que él había escuchado, ya que el ministerio de Jesús parecía faltarle el carácter de juicio que el propio Juan el Bautista predicaba, mensaje que encontramos en Mateo 3, versículo 10, donde decía: «Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era,
y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y este mensaje no es erróneo. Sin embargo, debemos de recordar que la primera venida de Jesucristo tiene que ver con una reconstrucción espiritual, mientras que la segunda venida sí tiene que ver con una reconstrucción física. Es por eso que el ministerio de Jesús no se caracterizaba por un juicio en el presente, sino que todos estos vendrían en un futuro. Más bien el ministerio de Jesucristo se caracterizaba en actos de restauración del alma. Para volver a reanimar la fe de Juan el Bautista, Cristo revela en el versículo 5 que ha realizado funciones correspondientes del Mesías, mismas acciones que fueron reveladas al profeta Isaías. Todas estas las podemos encontrar en Isaías capítulo 29, versículo 18 y 19, capítulo 35, versículos 5 y 6, y capítulo 61, versículo 1. De hecho, si ustedes leen con detenimiento estos versículos del libro de Isaías, se darán cuenta que Jesús no solo sanaba a la gente físicamente, sino que también les trajo esta restauración espiritual de la que les vengo hablando. Jesús actuó para que las tinieblas que estaban enfrente de nosotros se nos fueran quitadas. Actuó para que el espíritu y el alma que se conducían de forma errónea volvieran a estar firmes. Actuó para que pudiéramos ser limpiados de todos nuestros pecados. Actuó para que nuestra sordera pudiera ser quitada y escucháramos las palabras de vida eterna. Actuó para que pasáramos de muerte a vida y nos hizo llegar las buenas noticias de salvación a quienes nos encontrábamos abatidos. Y a todos estos nos hizo doblemente dichosos para que no halláramos tropiezo en él. Un mensaje alentador que precisamente en Juan el Bautista estimularía su fe nuevamente para hacerle recordar a él y a todos los creyentes que el reconocer en Jesús al Mesías es característica de la persona que es bienaventurada espiritualmente. Traigamos a nuestra memoria lo que dice Juan capítulo 20 versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si en algún momento de tu caminar en Cristo estás pasando por una etapa de incredulidad, acércate a la palabra, no dudes en buscarla. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y siempre, siempre va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esta respuesta, Jesús hizo que todos fijaran su atención en las obras que él hacía, para que así Juan el Bautista reconociera todas estas como características del Mesías. Cuando los discípulos de Juan se marcharon, ya llevándole una respuesta a su líder, el Señor Jesús entonces se dirige a la gente que aún continuaba ahí para expresar un panegírico sobre Juan el Bautista, es decir, un discurso que se pronuncia en honor de una persona. En este panegírico o discurso, el Señor menciona características sobre Juan el Bautista. Las primeras dos características son ejemplos de lo que no era Juan el Bautista. La primera referencia es la caña sacudida por el viento, y esta representa a las personas que son poco constantes en sus actos, en sus gustos o en sus ideas. Obviamente Jesús tenía la intención de negar que Juan fuese de ese tipo de personas. Por tanto, no debemos de atribuirle una falta de fe a su anterior pregunta, lo que realmente nos lleva a pensar que Juan lo que necesitaba era una palabra de aliento, una palabra de ánimo por el proceso y la situación que estaba pasando. La segunda característica de lo que no era Juan el Bautista tenía que ver con las vestiduras delicadas, misma referencia que utiliza el Señor Jesús para mencionar que los que llevan este tipo de vestiduras se encuentran en las casas de los reyes. Si Juan hubiera sido un emisario político,
sería de esperarse que usara este tipo de vestimenta, pero recordemos el atuendo que utilizaba este hombre: un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, de acuerdo a lo que dice Mateo 3:4. Pero regresemos al capítulo 11 y veamos la característica que sí le correspondía a Juan el Bautista. De acuerdo al versículo 9 menciona que era un profeta, y de hecho más que un profeta. El versículo 10 nos menciona que este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta profecía la podemos encontrar en Malaquías 3, versículo 1. Juan el Bautista no solo era el último de la línea de inspirados portavoces del Antiguo Testamento, sino que también era el precursor profetizado del Mesías, con la misión y tarea especial de presentar al Mesías a todo Israel. Por consiguiente, no hay entre la humanidad otro mayor que Juan el Bautista. Pero este texto del versículo 11 se refiere precisamente a la tarea que se delegó: preparar el camino del Señor. Esa tarea haría de Juan el Bautista el más pequeño en el reino de los cielos, ya que de acuerdo a lo que vimos en las bienaventuranzas, quienes poseamos el reino de los cielos tendremos que estar caracterizados por la humildad. Pasemos al versículo 12. Un versículo que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos mencionado con mucho entusiasmo, y es aquel que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Pero este versículo tiene un trasfondo que va más allá del júbilo que puede provocar en cada uno de nosotros. Algunas versiones mencionan que el reino de los cielos es tomado a viva fuerza, y esto podría referirse a que se está abriendo paso violentamente o que este reino es tratado violentamente. Y es esta última la que concuerda mejor con la situación de la que estamos hablando. Tengamos presente que desde que Juan el Bautista anunció la proximidad del reino, este había provocado reacciones violentas por parte de la gente, ya sea por los malignos adversarios o por los seguidores entusiastas. El movimiento que trajo consigo la predicación del Evangelio trajo como característica la manifestación de una serie de conflictos sociales muy variados, donde solo los verdaderos violentos saldrían ganando. Pero estos vencedores, los que arrebaten el reino de los cielos, no tenían nada que ver con la definición real de la violencia, porque no hacían un uso intencional de la fuerza física, no tenía que existir amenazas contra uno mismo o contra otra persona, e incluso no traerían como consecuencia un traumatismo, un daño psicológico o problemas de desarrollo o la muerte, sino que estos violentos a los que se refiere la palabra son los más destacados seguidores de Cristo, quienes no se iban a dejar mover por ninguna acción o reacción de los adversarios del Evangelio. Entre estos seguidores estaban los publicanos, las rameras y otros notorios pecadores que en grandes cantidades acudían a nuestro Señor. Es así como nace el gozo que nos produce este versículo, porque nos recuerda de dónde venimos y lo que vamos a alcanzar, siempre y cuando nos mantengamos en la firmeza mencionada. A partir del versículo 13, el Señor Jesús nos deja claro que Juan fue el último profeta de la dispensación del Antiguo Testamento que predijo el advenimiento del Mesías. Entre estas profecías del Antiguo Testamento se habla de Elías como precursor del gran día del Señor. Esta profecía la podemos encontrar en Malaquías 4:5. Sin embargo, en las clases presenciales ya habíamos mencionado que Juan el Bautista no era Elías, por lo menos no físicamente, ya que el propio Juan el Bautista negó ser Elías resucitado. Eso lo encontramos en Juan 1:21. Y Jesús nos deja claro que si los judíos hubieran recibido como debían a Cristo y a su reino, entonces Juan el Bautista sí habría cumplido con la profecía del Antiguo Testamento. Como referencia de esto tenemos a Mateo 17, del 10 al 13, y Lucas 1:17. Pero como no fue así, Juan no cumplió con todo lo que de Elías se estaba profetizando. Por tanto, el cumplimiento cabal es aún para un momento futuro. Por lo que de esto podemos concluir que Juan el Bautista físicamente no tenía nada que ver con Elías,
pero su ministerio tenía características que permitieron el movimiento del reino de los cielos que se estaba presentando. Sin embargo, las profecías referentes a Elías aún tienen que cumplirse. Es a partir de este momento que el Señor Jesús se dirige a toda una generación que se encontraba con él, pero que incluso puede seguir repercutiendo hasta nuestros días, pues dirige sus palabras a todas las personas que jamás están satisfechas, que a todo le encuentran una contrariedad por causa de su necedad, dejando ir la oportunidad de ser plenos, ya que con tal de no creer al mensaje tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesús, levantaron calumnias provocadas por la ignorancia. Pero es el mismo Señor Jesús quien nos indica que será el entendimiento quien genere la sabiduría. Y aprovecha para dejar en claro a los habitantes de las ciudades donde había hecho milagros o de donde venían las personas que habían acudido por un milagro, que de nada servía el movimiento de milagros si en ninguno de ellos se estaba llevando a cabo el objetivo principal, el arrepentimiento. ¿Y por qué su condenación iba a ser mayor para ellos? Porque a los demás, en tiempos pasados, no se les dio estas oportunidades de ver estos milagros, ya que los soberanos designios de Dios establecían que primero se enviara a Cristo a la casa de Israel. Sin embargo, los mayores privilegios espirituales que a Corazín y a Betsaida se otorgaron los hacen más culpables por causa de su incredulidad. Y en cuanto a Capernaum, la ciudad de residencia del Señor Jesús, la situación era similar, ya que su incredulidad no había sido removida a pesar de que interactuaban continuamente con él. Por lo tanto, la condición de sus habitantes en el día del juicio será peor que la de Sodoma y Gomorra, ciudades condenadas por su iniquidad. Pero como siempre, el Señor nos da una esperanza para quienes hemos creído, para quienes tenemos una convicción en Él. Esta convicción se basa en el mutuo conocimiento que existe entre el Padre y el Hijo, un conocimiento perfecto, pero que solamente gira alrededor de ellos mientras no se le imparte esta revelación a la humanidad. Si leemos Colosenses 1:15, encontramos que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por lo que el Hijo es el único que puede revelarnos a Dios, porque Él es el Logos, la expresión del Dios a quien nadie ha visto, según lo que encontramos en Juan 1:18, que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es así que Cristo nos invita a acercarnos a Él, una invitación llena de oportunidades que verdaderamente tienen que ser aprovechadas por aquellos que se encuentran fatigados por los esfuerzos al querer lograr la paz espiritual que no han aliviado por la carga de sus obligaciones humanas. Por lo que, para contrarrestar esta carga, Jesús nos indica que su yugo es fácil de llevar, indicándonos una disciplina y un discipulado que solo Cristo como Maestro y mediante su persona y su obra puede instruirnos para conocer al Padre, obteniendo un descanso para nuestras almas, que es la esencia misma de la genuina experiencia espiritual, un descanso que nos permite vernos libres de toda culpa del pecado y en posesión de una vida eterna. Y sobre la carga ligera, esta implica todas las obligaciones que tenemos con el Evangelio, obligaciones que siempre serán de bendición y que junto con el yugo nos darán la fuerza para llevarlo. Por lo tanto, el Evangelio no es un trabajo pesado, al contrario, siempre nos dará el descanso que el alma necesita. Con esto concluimos el estudio del capítulo 11, por lo que les pido que puedan seguir avanzando su comentario hasta este capítulo y la siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos escudriñando el capítulo 12. Dios los bendiga.